Bienvenido a tu espacio, Tertulia Digi. Hola, pues bienvenidas a todas y a todos pues a una emisión más de Tertulia Digi y pues estamos muy contentos de que pues de nuevo podamos encontrarnos y reencontrarnos en este su espacio. Pues como sabrán, nos encontramos en la librería Península, en la Casa Lolbe del Sepsis. El día de hoy tenemos como invitado al doctor Antonio Blanco, y el cual es becario postdoctoral del Sepsis y que nos compartirá un poco acerca de sus conocimientos y experiencias sobre la aplicación y la evaluación de programas sociales en México. Pues bienvenido, doctor Blanco, es un placer pues tenerlo pues en Tertulia Digi y pues gracias por aceptar nuestra invitación. Buenas tardes, gracias a ustedes por invitarme a Tertulia Digi. Bueno, pues el maestro Antonio Blanco estudió una licenciatura en antropología en la Universidad Veracruzana, tiene una maestría en estudios antropológicos por la UDLAP, un doctorado en historia por el CIESA Peninsular, es profesor, investigador y consultor vinculado a al trabajo comunitario en el diseño de proyectos de intervención social y la generación de redes ciudadanas desde hace más de 20 años. La dinámica de esta entrevista va a ir acerca de evaluación de programas, que es el maestro Antonio Blanco al está haciendo un postdoctorado, se encuentra como realizando apenas una investigación. Estamos en la etapa inicial de su investigación, si no estoy mal, y pues claramente que todas estas preguntas que actualmente pues vamos a compartir en este espacio, pues en un futuro van a ser muy enriquecedoras al momento de ver como pues los avances de su proyecto final. Pues comenzamos. Nos gustaría preguntarle primero, pues, ¿qué es un programa social para aquellos que pues desconocemos cómo funciona esta dinámica? Gracias. De entrada estoy de acuerdo contigo que al mirar en retrospectiva, cuando miras para atrás, siempre tienes algún aprendizaje, así que doblemente gracias. ¿Qué es un programa social? Me preguntabas. Sí. Un programa social es un instrumento de la política pública que sirve para llevar a cabo una serie de actividades que pretenden cumplir uno de los objetivos o algunos de los objetivos establecidos en el Plan Nacional de Desarrollo y en alguno de los programas sectoriales en México. Y que sobre todo, más allá de esta instrumentación técnica, sobre todo lo que pretenden es darle seguimiento a una política social con enfoque de derechos humanos en México. Por supuesto, entonces hay todo un proceso para diseñar un plan en un programa social en nuestro país. ¿Sabe cuál es ese proceso para el diseño? Sí, existe un Plan Nacional de Desarrollo que está a cargo del Ejecutivo, del Presidente de la República y su equipo de asesores y asesoras cercanos. Y a partir de, una serie de diagnósticos que se hacen de manera instrumental sobre los programas sociales que han tenido relevancia, efectividad, pues se le puede dar seguimiento sobre esta evaluación de programas sociales previos, independientemente de si son del mismo partido político o no. Ese es un primer diagnóstico de gabinete. Y bueno, a partir de también una serie de necesidades locales, territoriales, y para ello el gobierno federal cuenta con elementos importantísimos como son las bases de datos generadas por el INEGI, por el Coneval, por el CONAPO, etcétera, que le permitirán tomar decisiones en ese sentido, siempre de manera transversal con el enfoque de derechos. Comprendo entonces que al realizarse un diagnóstico es porque se hizo un análisis sobre las necesidades del país de alguna forma, o bien se busca como un problema o un área de oportunidad, ¿no?, en el cual se pueda pues mejorar como en México como tal. Por eso, ¿cuándo se considera que existe un problema específico que requiere la implementación de un programa social?
Bueno, pues a partir de este diagnóstico, es que, por ejemplo, el problema de la alimentación en México y las carencias que tenemos en relación a la cobertura de los servicios de salud en los municipios y en algunas regiones, que son muchas en México, ese problema pues es transversal. Hubo un programa que fue el de Progresa, y desde que estuvo con el gobierno de Ernesto Zedillo, después se convirtió en el de Oportunidades, después en el de Prospera, y que duró muchísimos años, y que cubría a partir de un padrón único de beneficiarios una serie de enfoques de derechos relacionados con la alimentación, la salud y la educación. Ese programa, pues hoy los académicos y las académicas discuten por qué ya no sigue. El gobierno actual ha dejado de lado, no es que no tenga otro que lo sustituya, pero no tiene las mismas características. Entonces, una tiene que ver con un diagnóstico, dos tiene de gabinete, dos tiene que ver con una realidad social evidenciada en las fuentes a través de INEGI, CONAPO, etcétera, y tres, otra tiene que ver. La discusión ahí está, ¿con qué tiene que ver? Porque este gobierno no le dio seguimiento a un programa que tenía sus virtudes, y algunos pueden discutir y decir, bueno, es que también no generó una suerte de ciudadanía a nivel político, porque la gente se dedicó a recibir y nunca se ciudadanizaron, etcétera. La discusión ahí está. Hay que hacer estos trabajos de investigación. De acuerdo, entonces, de alguna forma, ¿cómo definiría pues los programas sociales implementados en los últimos años pues aquí en México? Bueno, eso implica tener también a nivel técnico me parece que cumplen con los requisitos mínimos. La mayoría de los programas federales cumplen con los requisitos mínimos para su elaboración. Es decir, sí pasan por una serie de procesos metodológicos y se ligan directamente con el SET y la programación basada en resultados, el presupuesto basado en resultados. Pero todavía es muy temprano para conocer la efectividad de los mismos. Hoy por hoy ya se están publicando algunos trabajos académicos sobre Sembrando Vida, y tiene sus bemoles, o sobre las ayudas a la tercera edad, a los adultos mayores, sobre esta distribución del recurso a nivel institucional. Entonces, es una discusión no solo a nivel interno, sino a nivel internacional. Depende de la política económica que adopte el gobierno en turno. Y como esta política económica sí toma distancia de los anteriores gobiernos, me parece que pronto podremos conocer cuáles son sus efectos o sus resultados. A nivel técnico me parece que están bien diseñados. De acuerdo. Pues ya hablamos un poquito de lo que son como los programas sociales. Ahora vamos a pasar a lo que es las evaluaciones de estos programas. Es por eso que nos gustaría, si nos puede ayudar, a saber cuál es el mecanismo de evaluación de los programas sociales pues en nuestro país, ¿no? Hay un plan anual de evaluación que presenta la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el Coneval, avalado por con base en la Ley de Contabilidad Gubernamental y la CONAC y la Auditoría Superior de la Federación. Presentan un plan anual de evaluación de algunos programas. En primer lugar, esas evaluaciones de estos programas tienen que ver con una serie de diagnósticos, monitoreos previos en los cuales no han salido evaluados de manera óptima. 1, 2, a solicitud expresa de las dependencias. 3, porque son programas estratégicos clave para el desarrollo nacional y necesitan continuamente estar siendo monitoreados, evaluados, porque hay mucho recurso, porque está en juego muchísimo personal, porque la política pública se ve representada a través de esa serie de programas. Y en ese sentido, el propio gobierno federal necesita tener cierta legitimidad. Son varias razones por las cuales. ¿Y qué sucede si un programa social es catalogado como deficiente pues en una evaluación? Bueno, depende dentro de la SED, depende en qué momento es catalogada como deficiente, porque si es catalogado como deficiente y se hace una evaluación de diseño, pues se emiten una serie de recomendaciones.
para que el programa ajuste su estructura, su diseño, sus narrativas internas, sus indicadores, que haya cohesión, que haya coherencia, etcétera. Entonces ahí pues no hay tanto problema. La Secretaría de Hacienda hace este trabajo en agosto, septiembre, y hay tiempos para que se ajusten estos mecanismos operativos del programa. Pero si es evaluado en su etapa final, digamos, ya de desempeño, que la final obviamente sería la de impacto, pero ahí tenemos un problema todavía sobre este tipo de evaluación. Pero en la de desempeño, el programa, a ver, si es un programa que es clave para la política pública y para el gobierno de la entidad federativa o el gobierno federal, habrá que darle, me parece que tendrán que darle continuidad, profesionalizando, generan una serie de competencias para que quienes lo diseñan, lo operan, pues tengan un mejor desempeño en ese sentido. Pero si no es un programa clave a nivel público y los recursos que se están invirtiendo no se observa cómo que se están gastando adecuadamente, pues lo dan de baja. De acuerdo. O no se le asigna el mismo recurso que el año pasado. De acuerdo. ¿Y cuáles son los desafíos que se pueden como enfrentar al momento de hacer pues las evaluaciones? O sea, ¿cuáles son los desafíos que se enfrentan las evaluaciones? Bueno, pues es que justo hoy la ponencia trató de eso y pues son muchísimos desafíos, pero voy a tratar de sintetizar. Bueno, uno de los desafíos que existen es sobre el tipo de evaluación, los tipos de evaluación que se están aplicando. Generalmente son evaluaciones de gabinete, como la de diseño, la de desempeño, pero las evaluaciones de procesos y de impactos no se están llevando a cabo o no en demasía, y eso implica que tengamos conocimientos certeros sobre el nivel instrumental del programa, su nivel técnico, archivístico, pero no tenemos conocimiento sobre cómo en realidad los operadores, las operadoras de la política, las burócratas y los burócratas están llevando a cabo el programa. Entonces ahí hay un primer desafío, generar una serie de metodologías que nos permitan conocer a través de la evaluación de procesos y de impacto los efectos de este programa. Y la segunda, porque son varias, pero me voy a quedar con dos, la segunda es la capacitación de los operadores y las operadoras de la política pública. Porque al no tener un servicio profesional de carrera en las entidades federativas, lo que pasa es que quien opera la política pública lo hace por tradición, por imitación, por invitación. Entonces no exactamente está llevando a cabo un plan sistemático de aplicación de un programa social. De acuerdo. ¿Y quiénes son los encargados de realizar como estas evaluaciones? ¿Hay personal específico para hacerlo? ¿O cuáles son como las profesionalizaciones que realizan como estas personas que se encargan de las evaluaciones? Pues tenemos la fortuna en México de contar con el Consejo Nacional de Evaluación de la Política Social, que nace en 2004 con la Ley General de Desarrollo Social, y pues ahí hay gente muy preparada. El consejo está formado por 6 reconocidos académicas a nivel nacional. Entonces podemos confiar en el trabajo que están llevando a cabo para diseñar los distintos tipos de evaluación y en general llevar a cabo el cumplimiento del sistema de evaluación de desempeño y el presupuesto basado en resultados. Y se puede observar en las presentaciones que hace el Coneval en internet, sus informes, en verdad están muy bien hechas. Entonces ahí tenemos esta fortuna en México de tener al Coneval y trabaja junto con la unidad de evaluación del desempeño de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Ahí formulan los indicadores, los conceptos, los tipos de evaluaciones que se van a llevar a cabo este año. Ahí se discuten muchas cosas. De acuerdo. Y una pregunta, pues, desde nuestro desconocimiento, ¿existe el papel de los ciudadanos en la creación y la evaluación de un programa social? Sí, existe lo que se conoce como Contraloría Social en las entidades federativas donde participan ciudadanas y ciudadanos.
Pero ese es un tema aparte, porque también el tipo de participación que tenemos los ciudadanos y ciudadanas en México implica una serie de compromisos sociales, éticos y políticos con el gobierno, con la política pública. Porque asistir a una reunión y dar una opinión es interesante, pero comprometerse a llevar a cabo un trabajo de revisión de la política pública, presentar evidencias, darle seguimiento a una serie de acciones, no tan fácilmente. En primer lugar, porque eso requiere tiempo y esfuerzo. Y según la OCDE, en México somos el país que los que pertenecen a la OCDE que más horas trabajan a la semana. Estamos en primer y segundo lugar siempre desde hace muchos años. Entonces la gente tiene dobles turnos, triples turnos. Ser ciudadano en condiciones así no es muy fácil. Pues sí existe la figura jurídica de la Contraloría Social y puede participar las personas, pero no tan fácilmente se comprometen. Primero, porque no hay tiempo. Y segundo, porque a veces no tenemos las competencias. Tenemos un nivel a nivel nacional primero es secundaria. Esa es la media nacional de nuestro nivel educativo. Entonces, habría que ver si invitas a 2 o 3 personas que con gusto pueden participar y quieren comprometerse, a ver si tan fácilmente comprenden y si además la gente interesada está dispuesta a explicarles en qué consiste todo un proceso de evaluación. De acuerdo, pues esto es todo. Gracias por dedicarnos pues un poco de su tiempo y pues por aceptar la invitación de nuevo. Reitero pues las gracias, ¿no? Y pues a todos los que nos ven desde todas nuestras plataformas en las cuales nos encontramos vigentes, en la descripción pues de este video les dejaremos como el enlace sobre la ponencia que el maestro dio, donde mencionaba que pues él abundó más pues de una de las preguntas que aquí se realizaron. Se los dejaremos pues para que puedan igual tener como un enriquecimiento más pues de esta entrevista. Gracias de nuevo por quedarse en esta emisión de Tertulia Digi y pues nos vemos hasta la próxima. Que tengan un buen día para todas y todos. Nos vemos hasta la próxima. Tertulia Digi.